Antes de comenzar este video, quiero agradecer al historiador Federico Romero Díaz, quien amablemente colaboró con la realización del guión para este video. La publicación original la podrás leer en su gran blog titulado Historia y Roma Antigua, el mismo que puedes encontrar en la descripción del presente video. No olvides leer sus excelentes escritos. En la antigua Roma, la dictadura era un cargo que estaba bastante perfilado desde un punto de vista legal. Era un puesto diseñado para dar respuesta y solución a una situación de crisis específica o a un problema de carácter excepcional. Evidentemente, era muy útil concentrar en una sola persona una serie de atribuciones extraordinarias que permitieran afrontar el problema con la agilidad y la fuerza necesaria que fueran precisas. No obstante, la capacidad de actuación del dictador estaba limitada a la tarea concreta que se le había asignado y a un periodo temporal fijado de antemano que normalmente era de 6 meses. Los dictadores no podían elaborar leyes, pero sí realizar decretos. Normalmente se esperaba que renunciaran a su cargo una vez cumplida su tarea o cuando se acabara el plazo que se les había concedido. A lo largo de la historia de Roma encontramos varios personajes que ostentaron este cargo para hacer frente a un enemigo exterior, afrontar situaciones de crisis políticas, celebrar elecciones o actos religiosos de importancia. Posteriormente, el cargo fue abolido luego del establecimiento de un conjunto de leyes propuestas por Marco Antonio, tiempo después de la muerte de Julio César. En este video conoceremos a 5 dictadores de la historia de Roma. En la segunda mitad del siglo V antes de nuestra era, las continuas incursiones de volscos, sabinos y ecuos en los dominios de Roma eran una amenaza constante. La situación era muy crítica, y los 2 cónsules romanos se mostraron de acuerdo en nombrar a un dictador para afrontar la amenaza con más garantías de éxito. El elegido sería Cincinato, quien contaba con un gran historial tras haber reprimido una insurrección en Roma. Varias fuentes comentan que su éxito le había costado la mayoría de sus propiedades y el exilio de su hijo a Etruria, al estar implicado en linchamientos de plebeyos durante la revuelta. Desengañado, Cincinato se había retirado de la vida pública y explotaba con sus propias manos una pequeña granja que había conservado en las afueras de Roma. Cuando le fue expuesta la situación por los cónsules, Cincinato no lo dudó en ningún momento. Abandonó el arado, vistió la toga y se dirigió al foro para asumir la dictadura por 6 meses. Una de sus primeras acciones como dictador fue enrolar a los varones en edad militar para dirigirse a socorrer al ejército romano amenazado por los ecuos. Cincinato y los suyos resultaron victoriosos en el campo de batalla, y tan solo 16 días después de haber asumido la dictadura, renunció a ella, al considerar su labor acabada. Pero en el año 439 antes de nuestra era, ya con 80 años, fue nombrado nuevamente dictador. En este caso, tuvo que afrontar el peligro interno que suponía el rico plebeyo Espurio Melio, quien aprovechando la escasez de trigo, usó su riqueza para comprar una gran cantidad de grano y repartirlo al pueblo romano, quien agradecido lo elevó a la candidatura del consulado. Los rumores mencionaban que Espurio quería convertirse en rey y que almacenaba armas en su hogar para conseguir dicho propósito. La intervención fue efectiva y en el proceso Espurio acabaría muerto. Cincinato volvió a renunciar a la dictadura y posteriormente fallecería a la edad de 90 años. Cincinato se convertiría en el perfecto ejemplo de lo desinteresado que debe ser un político. 100 años después de la expulsión del último rey de Roma, los romanos volvieron a batallar contra los etruscos. Durante 10 años buscaron conquistar la ciudad de Velles, una de las más importantes plazas etruscas.
Marco Furio Camilo fue nombrado dictador y finalmente logra someter la codiciada ciudad. Posteriormente, Camilo fue acusado de corrupción en la repartición del botín de Velles, siendo exiliado en Ardea. Durante su ausencia, los romanos fueron testigos de cómo los galos, comandados por Breno, los invadían con ferocidad. Camilo fue nombrado nuevamente dictador y logra reunir un limitado ejército con romanos supervivientes, para así hacerle frente a la amenaza gala. Finalmente, Camilo lograría un acuerdo con los galos para luego dedicarse a restaurar la moral de los romanos, quienes estaban dispuestos a abandonar la destruida ciudad y reubicarse en Velles. Camilo ostentaría el cargo de dictador en 5 ocasiones, logrando grandes triunfos contra los volscos, ecuos y tusculanos. Incluso, siendo un octogenario, se las arregló para detener una nueva incursión gala. Por todos sus logros, Camilo se ganó el respeto y la admiración de los romanos, quienes a su muerte lo honraron con el título de segundo fundador de Roma. Quinto Fabio Máximo fue un gran político y general romano que llegó a ser censor, cónsul en 5 ocasiones y dictador en 2 oportunidades. En el año 221 antes de nuestra era fue nombrado dictador por primera vez para que organizara la correcta celebración de unos comicios. Ya con 63 años, en el año 217 antes de nuestra era, fue nombrado por segunda vez dictador para tratar de componer la desastrosa situación militar de Roma. Este nuevo nombramiento fue en el marco de la Segunda Guerra Púnica, tras la derrota romana ante el cartaginés Aníbal en el lago Trasimeno. En esta ocasión, el trámite fue orquestado directamente por el Senado. Quinto Fabio Máximo, consciente de la inferioridad militar de Roma ante los cartagineses, evitó presentar batalla directamente, dedicándose a hostigar pequeños destacamentos enemigos y a atacar sus líneas de suministro, generando de esta manera un desgaste que Aníbal terminaría pagando caro. Al pasar los 6 meses legales de su mandato, Quinto Fabio Máximo renunció a la dictadura, devolviendo así el mando a los cónsules. Tras derrotar a Mitrídates de Ponto en el año 86 antes de nuestra era, Lucio Cornelio Sila se hizo nombrar dictador, una magistratura que a esas alturas se encontraba en desuso. Su dictadura tuvo un carácter muy peculiar, ya que se saltó el tradicional periodo de 6 meses, y convirtiéndola en indefinida. Sila se hizo conceder poder expreso para redactar leyes y organizar el Estado, pudiendo aprobar decretos sin la necesaria consulta al pueblo. Además de las reformas institucionales, Sila estaba decidido a acabar físicamente con sus adversarios políticos. Por dicho motivo, los declaró a través de las proscripciones enemigos públicos. Se puso precio a sus vidas y se ofreció impunidad y recompensa económica a sus captores. Se cree que producto de estas persecuciones murieron más de 40 senadores romanos y unos 1500 caballeros, cuyas cabezas adornaron el foro romano. A finales del año 81 antes de nuestra era y sintiendo flaquear su salud, Sila consideró acabada su tarea de reforma total del Estado y renunció voluntariamente a la dictadura. Al año siguiente, y tras haber acabado su consulado, se retiró de la vida pública, hasta que falleció por causas naturales. Tirano para algunos, gran militar y reformador político para otros, lo cierto es que Sila se convirtió por méritos propios en uno de los personajes más trascendentes de la historia de Roma. Luego de triunfar en la Segunda Guerra Civil Romana, Julio César regresa a Roma y se hace nombrar dictador. Usó su autoridad para convocar elecciones legalmente y fue elegido cónsul. Adoptó una serie de medidas legales en el ámbito económico para aliviar el problema de las deudas y posteriormente abandonó el cargo considerando cumplida su tarea.
Tras las nuevas victorias que obtuvo sobre sus rivales en África y sobre el rey de Ponto, Julio César retorna a la capital, donde el Senado, fiel a su figura, le afianza aún más en el poder, nombrándolo nuevamente dictador en la primavera del año 46 antes de nuestra era. Esta nueva dictadura era por un plazo de 10 años, algo sin precedentes en la historia de Roma. Con el tiempo, Julio César reuniría todos los poderes políticos en su persona, dejando al Senado como una mera cámara consultiva. Se hizo nombrar cónsul en solitario por 10 años. Se convirtió en dictador perpetuo y jefe supremo del ejército. Además de los mencionados poderes, César ya fungía con el cargo vitalicio de pontífice máximo. Finalmente, Julio César sería asesinado en una conspiración dirigida por los políticos Casio y Bruto en los idus de marzo del año 44 antes de nuestra era. Su muerte impidió acabar algunas de las reformas que tenía en mente, pero sin duda alguna, sus grandes logros militares, políticos y literarios lo han convertido en el personaje más famoso de la historia romana. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.